gusto aquí saludarlos. Qué bueno que ya estén allí conectados. Estaba causando un poco de ansiedad el silencio, pero es que estamos dando un chancecito para las personas que están ingresando a la sala. Estamos viendo por aquí a Jan. Saludos, Jan, de nuestro equipo de muchachos de servicio comunitario, mentores en innovación y emprendimiento. Creo que Ricardo Parra también, ¿verdad, Ricardo? De los mentores de servicio comunitario. Hola, hola. Tenemos a dirección de egresados que siempre nos acompaña y son los que generan las notas de prensa. A ver, Víctor, gracias Víctor por estar ahí. Mario, bueno, de verdad que agradecida de que nos están acompañando y creo que estaba por allí, que nos reunimos hace poco. ¿Dónde estás? Que no te veo, vi el chat. Buenas tardes, Charmín, ¿se dirá así? Charmín. Wilfredo, pero ahora no lo veo, no sé cómo está identificado, no estoy viendo aquí a Wilfredo, que nos reunimos de emprendedores solidarios desde Barquisimeto, así que de verdad que este espacio sigue creciendo desde el estado Lara, muy bien. Bueno, un gusto estar hoy con ustedes. Estamos reiniciando el tema de los foros temáticos juntos con CIEUCAP. Como saben, nosotros llevamos desde el Centro de Innovación y Emprendimiento una cátedra institucional de innovación y emprendimiento, de la cual Francisco es profesor desde que nació esa materia en el 2020 con pandemia, Francisco. Eso fue un nacimiento abrupto. Nos había tocado preparar la materia en modalidad presencial con la ilusión de que luego iba a ser virtual, pero bueno, las condiciones se imponen y nos tocó salir en esto que llamamos presencialidad remota, pero en este semestre estamos súper orgullosos de que estamos ya estrenando nuestra plataforma virtual y bueno, Francisco formó parte de esa comisión de expertos que permitieron pues tener este producto, bueno, del que ahora andamos pavoneándonos, Francisco, pavoneándonos desde el centro de que tenemos nuestra aula virtual para esta asignatura institucional que fue como nuestro primer reto. Hoy Francisco va a estar conversando con ustedes del perfil emprendedor y para nosotros es un tema muy importante porque desde el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Católica, teniendo en cuenta que somos academia, nosotros el perfil o el enfoque que le hemos dado a todo el trabajo que hacemos con los emprendedores, oye, es que lo primero que tenemos que revisar es al emprendedor, porque el emprendedor es el promotor de la iniciativa, ¿no? Y las iniciativas avanzan o se quedan y no avanzan dependiendo de la persona que está motorizando esa idea. Entonces, es muy importante, sí, Mario, estamos grabando, es muy, muy importante que hagamos como ese diagnóstico personal para ver, pues, qué tenemos, qué no tenemos tanto, qué tenemos que fortalecer, qué tenemos que trabajar para potenciar ese perfil emprendedor. Y es un perfil, Francisco, que desde el centro, bien lo sabes, lo hemos trabajado con la intención de que, bueno, que también el estudiante que se ve como egresado luego y que se ve como trabajando para un tercero, una relación de dependencia, pues también necesita tener esas competencias, ¿no? O sea, las empresas quieren personas que aporten soluciones y eso es un emprendedor. Entonces, Francisco, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en esta tarde y te doy el chance también para que ya va, que estamos muy cerca y hacemos feedback. Cierra un momentico tú el micrófono y yo cierro el mío cuando tú comiences a hablar, Fran, que sonamos, ajá, ya va. Perfecto, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, lo que pasa es que hablamos los dos y como estamos cerca, Exacto, estamos muy lejos. Fran está aquí en el centro. Pero bueno, quiero que tú también les cuentes un poco de la trayectoria, de las cosas que estás haciendo, más allá de lo que haces en el centro, porque es muy bonito cuando un emprendedor también le habla a otro emprendedor. Así que bienvenido, Fran, y gracias por acompañarnos. Esperamos que lo disfruten. Muchas gracias. Validando, ¿me escuchan todos perfecto? Sí, buenísimo. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Aymara, por la invitación a esta inauguración de séptima temporada de los foros temáticos. Gracias a la audiencia que se han conectado. Bueno, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, ucavista doblemente comprometido, mi alma mater, soy ucavista de la escuela, egresado de la Escuela de Educación, soy emprendedor serial desde los 18 años, tengo 43,
ya he consolidado aproximadamente 25 años de experiencia en este hermoso ciclo de lo que se llama ser emprendedor, que muchos dirán, bueno, uno es un emprendedor eterno, pero sin embargo, considero que es un lapso donde me ha tocado emprender tanto por necesidad como por oportunidad, y es un lapso, una espiral donde mi vida ha transcurrido a lo largo de muchas ideas, donde uno de los elementos claves para poder ser emprendedor es ser apasionado, ¿no? Y de eso va un poco el tema en resumir, que lo que vamos a hacer, uno de los ingredientes fundamentales es la pasión. La pasión es importante para poder arrancar y encender este gran motor del perfil emprendedor, donde poco a poco vamos a ir validando en el transcurrir de nuestro propio tiempo qué significa este gran paradigma. Y lo pongo, inicio la charla con estos dos signos de interrogación, un poco para pensar, ¿por qué es tan importante empezar a pensar lo que significa el perfil emprendedor en estos tiempos adversos, donde recientemente pareciera que volvimos a una normalidad, y es tan importante el reflexionar de nosotros mismos, cómo nos vemos, y es por eso lo importante entonces de entender qué significa el perfil emprendedor en la actualidad, ¿ok? Como decían nuestras abuelas, el pasado pisado, es importante ubicarnos en un momento presente para saber que nuestro perfil es valedero, sobre todo para la audiencia que son tanto estudiantes universitarios como son profesionales, somos seres humanos, y en esa posición quiero que nos conectemos estos 45 minutos en esta pequeña dinámica. El concepto del qué significa el ser, ¿no? Ontológicamente, qué significa el concepto del ser, y el ser emprendedor significa en esta actualidad enfocarnos un poco en este concepto de que emprendedor puede ser cualquier persona. El concepto del emprendimiento es transversal para nosotros quedarnos en un mundo donde las oportunidades, y por eso yo hablo acá al final, digo que emprender alude entonces a un ejercicio constante de crear valor sea cual sea el contexto, personal, social o de negocios. Es un poco la invitación a pensar entonces en que el emprendimiento, el vernos como emprendedores, porque ¿quién se ve primeramente como emprendedor? Nosotros mismos, ubicados en un plano del contexto, donde el contexto nos va a influenciar con base a esa cantidad de elementos positivos y negativos. De allí derivan otros aspectos que hemos venido desarrollando a lo largo desde la cátedra del centro, como dice Aymara, verme más allá de afuera. ¿Cómo impacta entonces el entorno, el contexto, ese posible sueño y esa pasión que nosotros tenemos desde muy temprana edad? Y ese fue mi caso. A mi caso, a los 18 años, estaba en ese limbo de querer soñar, visualizar mis primeras metas cristalizadas, pero ojo, me empecé a despertar y dije, para poder lograr cosas, tengo que aprender, tengo que caracterizarme, tengo que aprender a definirme quién soy. Y es de allí entonces donde nacen varias tendencias, incluso de hace casi aquí este autor que es clásico y es un autor Schumpeter, que él visualizó hace casi 100 años, por decirlo así, casi los 90 años, cómo el emprendedor, cómo se hablaba del innovador incluso, porque se hablaba de un elemento importantísimo, él hablaba de un elemento importantísimo que era la creatividad. Entonces nosotros, uno de los elementos de todo ser humano y todas las teorías educativas promulgan que todo ser humano es inteligente porque sí, no solamente un solo tipo de inteligencia. Pudiésemos estar hablando entonces que la creatividad es un elemento, pero ojo con esto, lo vamos a ver más adelante, la creatividad, cuando tú dices, bueno, yo voy a emprender algo novedoso, no podemos confundir innovación con creatividad. Todas las personas somos creativas por naturaleza porque vamos creciendo. Entonces, fíjense las características, el ser, el humano, el emprendimiento, la innovación. Es una nube de palabras y de conceptos que poco a poco, como lo dice al final, y me concentro, el emprendedor es un soñador, es un empresario, es un estudiante, es una ama de casa, es un chef. O sea, ahí existe una gran cantidad de etiquetas que nos va a ir perfilando el tipo de emprendedor que nosotros hemos decidido ser o hemos decidido construir. Entonces, ¿qué es importante? Aprender a entender que el ser humano, dado su rol, ¿no? Como si decidiste ser un eterno soñador, como es mi caso, que tengo 25 años soñando porque termino una idea, empiezo otra,
pruebo, fracaso, a pesar de que me quedé casi 20 años con una idea que era un portal en turismo que se llamaba tuposada.com, lo tuve desde el año 2003 hasta el año 2018, porque mi pasión siempre fue el tema del turismo, entonces yo fui incluyendo en mi perfil, porque me fui preparando, entonces para incluir elementos que me interesan desarrollar, y eso es importante también, centrarnos en esos elementos. Nuestro interés como ser humano, nosotros vamos a apostar a construir un perfil con base a nuestro interés, a qué queremos aprender. Y en muchos casos, muchas personas potencian su perfil emprendedor con base a su pasión, a su talento. Esa es otra palabra clave para el tema del emprendimiento. Nos vemos como seres emprendedores porque descubrimos que tenemos un talento no solamente en el área musical o que te va a hacer famoso, porque no tienes que ser exageradamente famoso, un talento, algo que sepas hacer bien, algo que hagas con pasión, algo que otras personas van a valorar y que tú vas a determinar si es una oportunidad o no. Vas a estar. Entonces, piense qué importante es. ¿Consideras tú, consideran ustedes, considero yo, que eres un emprendedor? Te invito a que reflexionen sobre esa pregunta. No me contesten ahorita, piénsenlo durante estos 45 minutos a ver si les suena alguna de estas características que a continuación voy a nombrarles, voy a especificar, para visualizar, para entender entonces si nosotros podemos cubrir el perfil emprendedor desde estos aspectos. Hoy les voy a hablar, en la agenda de esta conversación va a girar en torno a lo que es el yo en el emprendimiento, un poco a visualizarnos, qué procesos existen para nosotros poder autodiagnosticarnos con el tema, por ejemplo, del tema del reconocimiento personal, cómo podemos trabajar esa área, porque es un eterno trabajo, es una maestría personal el nosotros potenciar esa reflexión, el cómo yo me veo, cómo me ve el entorno y saber si encajamos en el tema del perfil emprendedor. Como le decía ayer a Aymara en una conversación que tuvimos, un poco, todos prácticamente el emprendimiento es ya casi que una habilidad innata que vamos desarrollando, porque el que no quiere ser emprendedor, porque no quiere montar un negocio, porque tiene un miedo inicial o simplemente no se visualiza, tarde o temprano va a adquirir el perfil emprendedor porque las corporaciones, las empresas, los grandes gerentes o un analista, una secretaria, tiene un comportamiento emprendedor, no porque lo dice el profe Francisco o lo dice el Centro de Innovación, es porque es así. Las grandes teorías, y es por eso que hay más que una moda, esto llegó para quedarse, existe un proceso, un conocimiento, es decir, el emprendimiento ya es un eje transversal, tanto en la academia como en el mundo corporativo, y es algo que es innato. Ya así como hablábamos hace mucho tiempo de que nosotros teníamos que ser motivados, que teníamos que tener liderazgo, nosotros, ya el emprendimiento, tú dices, bueno, una persona es emprendedora porque tiene proactividad. Sí, es un sinónimo. Entonces vamos a estudiar ese yo en el emprendimiento. Entonces, partiendo del yo en el emprendimiento, ¿cuál es el ingrediente más importante en el ser emprendedor o en el perfil emprendedor? El ser humano, el emprendedor, el yo, el primera persona. Es decir, nosotros somos los principales protagonistas de esta historia donde el perfil emprendedor es tan demandado actualmente. ¿Acaso todos estos grandes empresarios, y Schumpeter lo estudia, y lo habla, es lo que habla de la ontología del ser humano, un poco de todos los grandes empresarios pasaron por ser emprendedores, que tarde o temprano se convirtieron en innovadores? Sí, tenemos grandes historias, Tomás Alva Edison, Einstein, tenemos grandes personas que han trascendido con sus ideas, tenemos venezolanos exitosísimos, tenemos niños que también emprenden de manera innata, porque el emprendimiento, como lo dije, parte del yo, parte de la persona. Entonces, los primeros emprendimientos que nosotros vemos son logros personales, carreras académicas que nosotros, todas esas metas personales que tarde o temprano vamos a tangibilizar. Que en el camino emprendedor, el ser humano toma una decisión y apuesta por construir, por pararse en esa oportunidad que ha detectado, ¿okay? Que la persona percibe una oportunidad y establece una cantidad de acciones concretas para perseguir esa oportunidad. Es decir, si yo visualizo que hay algo en el mercado, que yo voy a resolver un problema, bien sea social o de negocios, es decir, una necesidad que yo tengo que resolver de manera innovadora, porque tu emprendimiento se lanza a un mercado, pasa por un proceso, que eso se hace en la cátedra, pero también se hace en la vida diaria, pasa por un proceso de probar el producto o el servicio, diseñarlo a la medida. Y en muchos casos,
hay otra cantidad de emprendedores que apuesta a lo social. Y tenemos también muchos casos exitosos en nuestro continente, en Latinoamérica, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos y en toda la localidad, como quien dice, en todo el planeta. Entonces, el ser emprendedor involucra un conjunto de actividades que tienen que estar vinculadas a la percepción. Fíjense que esa es otra característica que no solamente nos toca identificarnos o descubrirnos como emprendedores, sino nos toca trabajar el papel de lo que es la percepción y ejecutar ese rol, ojo, es decir, convertir la oportunidad en una realidad. Nada hacemos con quedarnos en ese sueño eterno, que yo sí lo digo, yo soy un eterno soñador, es una característica que yo entro y salgo del emprendimiento, logro otras características, transcurro, es decir, me quedo en la oportunidad, pero identifico otras oportunidades pequeñas o grandes y las inicio. Puedo entonces entrar en un mundo paralelo de trabajar varias ideas de forma simultánea. Hay que tener mucho cuidado porque, como me decían hace mucho tiempo, cuando yo empecé en el año 2001-2002, yo antes de, por ejemplo, tener mi página web que era tuposada.com, Francisco, en el año 2002, por la pasión de que me gustaba la Navidad, yo tuve una página que se llamaba tuayaca.com. Y ustedes dirán, bueno, tuayaca.com. Bueno, sí, en el año 2002, no es que directamente vendía hallacas, pero yo conseguí ese dominio. Bueno, eso fue un emprendimiento que duró casi 5 años. Después simplemente me concentré. Esas son cosas que el emprendedor va descubriendo, estas características básicas. Por ejemplo, la curiosidad. Ustedes se sienten que son curiosos. Ese elemento es importante trabajarlo. Estas características básicas fueron parte de una investigación que yo hice en mi posgrado y un poco a los informantes claves yo les apliqué unas entrevistas a profundidad y había una similitud en toda la muestra con base a estas 10 características, estas 9 características que estoy resaltando acá. Resaltan la curiosidad, que es un elemento que es una chispa, ¿no? Todo emprendedor se ubica en el tema de ser curioso, inquieto. Entonces tú puedes empezar a trabajar la curiosidad, porque la curiosidad, como quien dice, la curiosidad mató al gato, como dice el refrán, pero la curiosidad es algo que se puede vincular, por ejemplo, a esa chispa, a ese comportamiento emprendedor, ¿okay? A esa iniciativa, a la creatividad. Otro elemento clave, por ejemplo, para esta gran receta de descubrirnos como emprendedores, y se trabajó muchísimo en los años 80 y 90, es el famoso liderazgo, el liderazgo que es una gran clave dentro de la administración moderna y que no se ha hecho con base al liderazgo. Pero el liderazgo entonces empieza a ceder espacio, a ceder protagonismo, lo vinculamos a otro elemento como es, por ejemplo, la pasión, pero no basta la pasión por sí misma para nosotros ser emprendedores exitosos o para simplemente autodefinirnos como emprendedores, sino basta, por ejemplo, también conectarnos con el entusiasmo, que sería esa chispa, esa emoción por querer hacer algo. Entonces, fíjense cómo vamos conjugando, ¿no? Es como una gran pirámide. Si tú le quitas un elemento, puedes tener otro. Por ejemplo, ¿qué no podemos hacer? O sea, podemos ser emprendedores, podemos ser muy brillantes, podemos tener un talento maravilloso, puedes tener un talento espectacular, pero si tú no te sabes comunicar, si no eres una persona asertiva, o sea, si no te comunicas con tu audiencia, imagínense ustedes, ¿vas a delegar eso en otra persona? Puede ser. Pero el tipo de emprendedor que se ubica en este contexto actual, en un contexto tan adverso, es una persona que es pila, es una persona que tiene iniciativa. Entonces es una conjugación de varios elementos, ¿no? Estos pueden ir cambiando dependiendo de la ubicación, dependiendo del país, dependiendo del tipo de sociedad donde estamos inmersos. En Venezuela, según el reporte del Monitor Global de Emprendimiento, decía que Venezuela en los años, por ejemplo, en los años 2004, 2005, a la tendencia del 2012, no se ha actualizado el monitor desde hace mucho tiempo, casi una década, se hace énfasis en que Venezuela era uno de los países más emprendedores. ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de personas, y si los vemos en Venezuela es como un gran laboratorio, ¿no? Porque nos permite, por el tema de la resiliencia que hemos creado a nivel colectivo, que es otra característica bien importante, nos permite como ensayar ese error-ensayo para surgir, y lo vemos cada día. Por ejemplo, ustedes en Instagram ven una cantidad de emprendimientos, ojo, que son marcas que se atreven a salir, pero eso hay que trabajarlo, porque si nos ubicamos puede ser un negocio, podemos quedarnos solamente en un pensamiento de negocio, es decir, el mundo de negocios resolver, emprender por necesidad, pero necesitamos escalar, necesitamos superar esa cresta, y eso es un poco de lo que otros autores, por ejemplo, como Benis, resaltan, y ya lo vemos, fíjense ustedes, el año 1989 ya se estaba hablando,
según estos grandes autores, que un emprendedor, para activar el perfil emprendedor, ellos consideraban que un emprendedor es una persona que continuamente se está formando, y eso es cierto. Eso se traslada, por ejemplo, a lo que es la autodidacta, ser autodidacta, una persona autodidacta, es decir, una persona que no necesita ir a un curso, sino que ahorita a través de herramientas puedes tener un aprendizaje, es decir, lo iniciaste por cuenta propia y después te profesionalizaste. Eso lo puedes hacer porque en tu camino emprendedor tú te vas a ir formalizando, vas a tener un autocompromiso, que esa es otra de las características que van creciendo, que te van permitiendo autodescubrirte. Por ejemplo, otra de las características que me llamó la atención cuando yo triangulé la información es la curiosidad ilimitada. Ya se estaba hablando entonces de los años 90, que una persona que tenía el elemento de la curiosidad ilimitada ya entonces se consideraba un emprendedor. Fíjense que no eran tantos como los actuales que abundan, sino es que se han ido clasificando las características, como decía Aymara, que te permiten a ti decir, bueno, sí, tú eres emprendedor. Pero no quisiera poder confundir, es decir, mi persona no, sino a ustedes como audiencia, no confundirnos en que cualquier persona puede verse como emprendedora. Es algo innato que se va trabajando, vamos desarrollando. Yo, por ejemplo, a los 18 años, cuando yo presenté mi primera idea, y yo era neófito, era una tabula rasa, yo decía, bueno, yo creo que puedo hacer algo por cuenta propia, pero cuando me tocó exponer mi idea ante una audiencia chiquita, que me estaban corrigiendo el lenguaje, la oratoria, me decían, ojo, tú tienes que hablar de lo que es un plan de negocio. Yo decía, ¿y qué es eso? A mis 18 años yo sabía era de mi talento, que era el mundo de la informática, que era, por ejemplo, reparar una computadora. Yo visualizaba que yo podía generar una oportunidad de negocios con base a esa capacidad que yo tenía en desarmar, o te generaba, por ejemplo, un sistema de programación. Yo hacía sistemas a la medida, iba a las empresas. Me acuerdo yo que a través de mi cantidad de amigos que yo tenía en la universidad en primer semestre, había detectado una gran oportunidad que era enseñar Word y Excel a domicilio. Entonces se regó la voz por toda la residencia donde yo vivía y yo terminé dándole clases, monté una academia prácticamente a distancia, iba a todas las casas los sábados, todas las mamás de mis amigos me decían, Francisco, yo quiero que tú le des clase a mi mamá. Y así, y de la noche a la mañana, no sé cómo terminé dándole clase. Yo ni siquiera me había graduado, pero como tenía un talento, yo le di clase a los 19 años a ingenieros en CIDETUR, enseñándoles un lenguaje de programación. Yo decía, wow, o sea, porque tenía el conocimiento, me visualizaba y yo creía en mí. Eso es otra de las características de un emprendedor. Es decir, tenía lo que se llama la virtud, el talento de enseñar a otros a trabajar en la informática, y me daba cuenta que me gustaba que tenía esa pasión, tenía esa habilidad, como hoy en día le llamamos, ¿no? Estoy hablando ya de los años 1900, imagínense ustedes, 1995, 1996, ya casi hace 20 años, de donde yo decía, bueno, yo podré generar una oportunidad de negocios con base a eso. Ya hoy, 20 años después, les puedo decir que sí. Ya yo de hecho, en mi día a día, yo trabajo esta área, enseño a otras personas a emprender. Otras empresas me contratan para desarrollar lo que es el intraemprendimiento, el eje emprendedor dentro de las empresas, porque se han dado cuenta de que al adquirir el perfil emprendedor, que conlleva adquirir toda esta cantidad de características que están a la izquierda y tanto a la derecha, te va a permitir a ti descubrir, diagnosticar en tu personal, por ejemplo, que tienes el perfil emprendedor activo. ¿Para qué? Para poder trascender. Las empresas se han dado cuenta que motivando a su personal a autodescubrirse como posibles emprendedores, y no pasa nada, porque el emprendimiento lo ven como una habilidad necesaria para poder entonces resolver problemas. Y lo vamos a ver al final de la sesión, cómo a través de un esquema, el emprendedor entonces hoy en día es conceptualizado como una persona que tiene competencias. Ya no hablamos simplemente de habilidades, de una característica, sino hablamos de una competencia. Es decir, aprender a emprender es una competencia para la vida. Y eso lo destaca la UNESCO, y la Organización de Naciones Unidas a través de su programa, programas como por ejemplo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y otra cantidad de elementos. El emprendimiento es una necesidad aprenderlo para tener un plan B. Y eso es importante entonces. Pero ¿cómo pasamos de ese yo emprendedor? El yo emprendedor lo vamos dejando de lado, es como el núcleo, es como tu nodo principal, es a donde tú vas a acudir cada vez que tú te quieras replantear ese propósito de vida, y lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo te puedes conectar con esa fuente de ideas, con esa fuente de talento para nutrirte.
Si tú alguna vez quieres, es como un software, de vez en cuando nosotros como seres humanos tenemos que actualizarnos, ¿verdad? Para nosotros poder actualizar las competencias. Por ejemplo, ahorita con el tema de que volvimos a la normalidad, por ejemplo, acá en la universidad, ya entonces se necesitan, imagínense, otra gran cantidad, los muchachos, hoy me sorprendí que vi la universidad otra vez como hace unos casi 3 años atrás, ya volvimos como que a esa normalidad, entonces ya se está despertando otra cantidad, el contexto te está dando un mensaje y nosotros tenemos que vernos. Entonces es como ese autodescubrimiento, como ese espejo emprendedor. Tenemos que aprender entonces a descubrir. Y la primera pregunta trascendental, y no voy a entrar en el mundo filosófico, pero sí es una pregunta vital, es aprender, partir de esta premisa de quién soy y quién quiere ser. Ok, en momento presente y momento futuro, porque el quién soy yo actualmente no era el quién soy de hace 20, 25 años. Obviamente soy la misma persona, tengo mi mismo DNI, tengo mi misma cédula, soy Francisco Velandia, soy la misma persona como apariencia, como ser humano, pero dentro de mí ese perfil se ha autoconfigurado a los trancazos porque he querido, es decir, va avanzando, ha crecido, bien sea en sentido positivo o negativo, pero dado un elemento importantísimo que es uno de los ingredientes, una característica que también se ha hablado mucho en el transcurso de estas décadas, de estas últimas 3 décadas, que es la motivación. Entonces, saber qué te motiva te va a permitir a ti, sí, a ti que estás oyendo esta charla, en diferido o en tiempo real, te va a permitir a ti saber qué quieres configurar, qué metas quieres alcanzar. ¿Para qué? Para que ese perfil emprendedor que estás desarrollando, para que tú como persona te identifiques. Nosotros no queremos profesionalizar a los emprendedores, nosotros lo que queremos es que tengamos personas capaces, por ejemplo a nuestros estudiantes, que se lleven un kit de herramientas para la vida, para que puedan solucionar problemas desde la perspectiva de un emprendimiento. Quizá la metodología del emprendimiento que te va a llevar a futuro, te puede llevar a ser un innovador, ¿okay? A crear cosas exitosas, te va a ti a ayudarte a centrar con estrategias poderosas para que no navegues sin rumbo. Así lo manejo yo, así lo visualizo de manera muy humilde, que todo es como si tuviéramos una versión mejorada de nosotros, un turbo. ¿Se acuerdan de ese famoso cuando uno jugaba los videojuegos o para quienes juegan actualmente videojuegos, ese botón de turbo? Bueno, tal cual. El emprendimiento viene para mí, para mi concepción actual, viene a ser como ese plus adicional. Tú lo enciendes y lo apagas dependiendo de lo que tú quieras lograr y en cuánto tiempo tú quieras lograr. Entonces, el proceso básicamente, según mi reflexión, y por eso pongo esta infografía que me gusta muchísimo, es como una brújula que te invita a pensar qué quieres lograr, a dónde quieres llegar, cómo piensas que lo puedes conseguir. Eso es muy importante. Y aquí estoy hablando de todo lo que tú quieras visualizar. Es como un filtro que parte del proceso. Ya sabes que tienes un yo emprendedor dentro de ti, todos lo tenemos, todo ser humano lo tiene, ¿ok? Pero esa persona tiene que en tiempo real, cada día, tú tienes que pensar que si lo que quieres lograr, lo que querías lograr ayer es lo mismo que quieres lograr hoy, porque después que te embarques en ese rumbo, quizás no es que no te puedas salir, es que ya habrás adquirido un compromiso contigo mismo, con tu familia, con la gente que te está apoyando. Imagínense, por ejemplo, a un gran emprendedor que tenga un miedo constante. Lo tenemos, el miedo, pero tenemos que salir, tenemos que superarlo, tenemos que enfrentarlo. Entonces, ese enfrentar, ese miedo que nos motiva, porque el miedo nos puede cohibir en quedarnos, y ahí no voy a entrar en una sesión de coaching, pero trabajar el tema de la emoción, sobre todo el miedo, porque si no tuviéramos la sensación de lo desconocido, de la incertidumbre, si todo fuera certero, no nos motivaríamos a hacer cosas, porque sabríamos que obviamente se puede lograr, pero es el miedo a lo desconocido, un elemento clave. Saber hacia dónde que lo podemos conseguir nos motiva. El reto es lo que te plantea, yo lo voy a lograr, yo quiero dirigir mi oficina, quiero dirigir mi equipo de trabajo hacia una meta. Y esa meta es donde tú vas a activar. Y ahí se activa una cantidad de competencias que tú no vas a necesitar aprender o desarrollar para alcanzar eso que te has propuesto. Que te has propuesto, pero ¿desde qué óptica? Desde la óptica de tu perfil emprendedor o de ese perfil emprendedor corporativo. Es decir, desde ese yo, desde ese análisis que tú has hecho, porque el emprendimiento lo puedes volcar hacia tu organización o hacia ti con base a una meta. Y esa metodología o tú activas esa cantidad de competencias. Por ejemplo, se trabaja en el mundo del emprendimiento, en el mundo corporativo, para lo que es el desarrollo organizacional, o un perfil que se llama PAEI, producir, administrar, emprender e integrar.
Por ejemplo, entonces se trabaja, eso es algo que yo trabajo en consultoría, tú lo trabajas, por ejemplo, si tú no tienes la competencia de ser el que no tienes el rol productor, tú te buscas una persona en tu equipo que tenga el rol de productor. Si tú no sabes administrar, tú buscas una persona que sepa administrar. Pero el equipo completo, para ser exitoso, tiene que tener esas 4 variables activas. Entonces es importante empezar a pensar, y acá retomo un poco un gran inventario y señalo grandes características como, por ejemplo, se necesita pensamiento crítico, necesitamos ser creativos, tener resistencia, estar en capacidad de superar las adversidades. Imagínense entonces, ¿quiénes éramos nosotros hace 2 años, al 13 de marzo del 2020, cuando a todos nos dijeron, pasó esta situación que lamentablemente muchos superamos, otros no, otros perdimos personas, otros nos superamos, pero fue un gran golpe mundial, fue algo que no nos esperábamos, nos agarró a todos por sorpresa. Entonces, ¿qué sabes tú hacer y que te hace diferente? Esta gran crisis que estamos superando, que recientemente cada país y a nivel mundial estamos superando, somos personas diferentes hace 2 años a las que somos ahorita. Retomamos otras metas que no teníamos. Yo diría que nuestro perfil emprendedor se ha autoconfigurado, se ha nutrido con base a toda esta gran crisis, y esa palabra es vital. La crisis genera oportunidades, ¿ok? Entonces es importante empezar a pensar en que existen una cantidad de elementos que tenemos que retomar. Tenemos que, como lo decía acá, fíjense, por ejemplo, la penúltima, la capacidad de autoformarnos, tomar un libro, leer, informarnos, ir a eventos de extensión social, por ejemplo, a estas charlas como estos tipos de foros, es decir, nutrirnos. ¿Para qué? Para tener competencias, para desarrollar habilidades sociales, valores y una cantidad de elementos que nos van a nosotros a potenciar, que nos van a permitir despegar con nuestras ideas. Y eso es otro elemento que ya les voy a explicar un poco a continuación, y es un poco, no basta simplemente con tener una idea de proyecto o con decir que yo tengo un proyecto emprendedor. El emprendimiento es algo hermoso que parte de una lógica. Por ejemplo, yo aquí reordené un poco con base a mi experiencia y lo hice para una investigación, un poco en 6 competencias básicas aplicadas a lo que es mi área personal, ¿okay? Partir de lo que es la administración del desarrollo personal. Si nosotros como emprendedores, con ese perfil emprendedor, no estamos bien como personas, y eso es algo que se pierde mucho porque normalmente el emprendedor tiene una oportunidad detectada y normalmente se pasa a la acción, pero ya va, espérate, tienes que hacer un trabajo personal, tienes que visualizar si lo que quieres, lo que estás visualizando, lo que decidiste que vas a cometer, es decir, esas acciones, esos deseos, esas metas, esos objetivos personales, si tú no estás bien como persona, si tú no te gestionas como persona, tú no vas a poder decir que esa oportunidad es valiosa. Es de hecho, la oportunidad cuando tú la identificas, tienes que pasar por el filtro de la factibilidad, si la idea es factible en el momento que queremos hacerla, si es factible a nivel económico, si lo que te estás planteando tiene cabida, tiene lógica. Y ojo, ahí también hay un gran paradigma o un mito o una realidad, porque lo que nosotros visualizamos como difícil, otros lo ven como fácil, entonces a veces como un gran filtro. Pero si tú te mantienes leal a ti mismo, y esa característica no la resaltan mucho, porque ser leal a nosotros mismos implica poder hacer un preview, es decir, no traicionarnos a nosotros. Y eso a mí me pasó cuando comencé. Yo decía, no, pero es que va a funcionar esa página de posadas, decía yo. Nadie me compra publicidad. Yo abrí la página, entonces ya yo pensaba que automáticamente iban a venir los clientes. No, fue algo que yo fui alcanzando como los 4 años mis primeros clientes. Y de la nada yo pasé a tener todas las posadas registradas en mi página web. Google me filtraba, mi apellido no era Velandia, sino Tu Posada. A mí me conocían Tu Posada porque era Francisco Velandia. Ahora actualmente el dominio existe, pero yo lo vendí, apliqué una estrategia de salida. O sea, no fue que fracasé, simplemente dije, ya, son casi 20 años en esta área. Mi pasión actualmente es enseñar a otras personas a emprender. Entonces, es ayudarlos en este engranaje de que sepan gestionar su desarrollo personal. ¿Para qué? Como primer eslabón, para que tú que las oportunidades que estás aprendiendo a reconocer, las detectes con visión. Y esa visión, que es una característica básica para todo emprendedor, tener la visión, la capacidad de ejecución de esa idea, es lo que te va a ayudar a ti entonces a trabajar con tu ser creativo, y ese primer engranaje de estas 3 competencias, por decirlo así, o subcompetencias desde el punto de vista del profe Francisco, te va a ayudar a ti entonces a decir, sí, tú tienes una idea,
filtrada. Tú tienes una idea que puede ser exitosa. ¿Por qué? Porque la has trabajado desde esta visión de estas 3 competencias. Pero no basta simplemente entonces con decir, tengo un conjunto de ideas exitosas, que pueden ser exitosas, están validadas, todas son factibles, ¿cierto? Pero ¿qué hay que hacer entonces para pasar del dicho al hecho? Y es lo que se llaman los hitos emprendedores. Ya alcanzaste el nivel de las ideas, ¿cierto? Como decía Platón, vivimos un mundo de ideas. Perfecto. Ahora esa idea tienes que tangibilizarla, tienes que pasarla a un plan de acción. Y es allí no solamente basta con aplicar la matriz DOFA, sino hay que operativizar la matriz DOFA. Ya sé cuáles son mis debilidades, mis oportunidades, mis fortalezas, mis amenazas, eso sería tener visión, eso es otra de las características, o tener la sensibilidad también, o tener el conocimiento del mercado, y hay otro conjunto de características técnicas donde el ser emprendedor ya no es ese Francisco de los 18 años, ya estoy hablando de un Francisco más maduro a los 30, donde Francisco tuvo que acudir, por ejemplo, a IESA para aprender a hacer un plan de negocio y certificarse en sus programas de emprendimiento como el año 2008 y aplicar, por ejemplo, y ahí le estoy hablando con base. ¿Por qué? Porque yo no sabía cómo pasar a la acción, a mí me pasaban al lado de mi persona, me pasaban las oportunidades y yo decía, pero ¿cómo me muevo? ¿Cómo escalo? Y era lo que yo entré muchas veces en lo que llamamos el Valle de la Muerte, o sea, sentía que fracasaba, me estrellaba y me volvía a levantar. Fracasaba, y no lo digo con pena, no lo digo sin pena, perdón. No me importaba estrellarme con mi idea, pero duré muchos años. Quizás no quemé las etapas suficientemente rápido, pero las quemé en casi 17 años siéndole leal a mi idea, porque era mi idea, ciertamente, que venía, fíjense ustedes, de una pasión que yo no sabía cómo canalizar, porque yo siempre verdaderamente quise estudiar turismo, pero no lo hice. Entonces yo lo que hice fue que lo que yo sabía de informática, lo mezclé con el turismo y yo mismo manejé mi producto, mi página web. Entonces eso yo aprendí como a ordenar mi perfil emprendedor, y yo veía que ordenándome, es decir, que autorregulando mi aprendizaje, mis metas, clasificando, estableciendo prioridades, yo empezaba a lograr, a convertir esas ideas en algo concreto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya Francisco, cuando ordenaba las ideas, ya Francisco, yo lo veía yo mismo, porque yo era mi principal crítico, yo veía que Francisco empezaba a lograr cosas. Y esas cosas que Francisco veía en sí mismo, otras personas la veían también. Cuando me compraban la publicidad, por ejemplo, en mi página web, cuando una posada, no las puedo nombrar, pero cuando una posada exitosa te decía, bueno, Francisco, yo quiero estar en la página principal, y tú te dabas cuenta que esa publicidad funcionaba porque al año siguiente te renovaba, eso te generaba autoconfianza, te subía un poco el nivel de autoestima, porque decía, bueno, sí, lo que yo diseñé servía, lo que yo diseñé resolvía un problema que era una posada que no estaba. Que fue un gran boom para mí cuando en el año 2012, 2013, 2014 empieza el tema de las redes sociales. Yo me quedé, lo confieso, en pañales. Es decir, yo no me supe actualizar, y esa es una de las causas por la cual yo decido salir del proyecto. Es decir, le busco una estrategia de salida, porque yo simplemente decía, no me veía yo haciendo la parte de community manager, no creía mucho en eso porque yo no quise actualizar mi plataforma. Entonces, es decir, mi proyecto en ese sentido yo puedo decir que fracasó. Lo digo sin pena también. Es decir, yo tenía que actualizarme. Si me hubiese actualizado, lo reconozco hoy en día, quizás el proyecto hubiese estado funcionando y hubiese seguido vendiendo publicidad. Entonces, es importante empezar a pensar cómo nosotros podemos mantenernos con nuestra idea con base a otro elemento bien importante, y aquí parece que el tiempo vuela, porque no sé en qué momento casi van 40 minutos, un poco el tema de que nosotros tenemos que aprender a diseñar, ¿ok? A tomar decisiones. Fíjense, esta infografía me gusta mucho porque se nos presenta este camino híbrido. ¿Será que me voy a la izquierda, me voy a la derecha? Esta Y, es decir, esta disyuntiva, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo voy? ¿Me voy por el camino A? ¿Me voy por el camino B? Y tarde o temprano simplemente se trata entonces de escoger un camino que quizás para nosotros es el más arriesgado. Ese es otro elemento bien importante, el asumir riesgos. Tarde o temprano nos damos cuenta de que queremos asumir el riesgo, y eso es lo que nos va a llenar de adrenalina para poder nosotros concretar ese proyecto emprendedor. Entonces, retomando algunos elementos, un poco, y acá hago introducción un poco a lo que significa la palabra proyecto, porque se maneja, yo creo mucho en lo que se llama el proyecto emprendedor, el proyecto de vida, el tema del propósito de vida. Nombro a este gran autor que es el padre de la gestión de la administración de los proyectos,
¿ok? Es importante pensar también, me gusta mucho el tema de Abraham Maslow, porque aquí nace el tema de la autorrealización, que también es una característica, y Abraham Maslow trabaja muy bien la jerarquización de las necesidades. Es decir, por ejemplo, el tema de las necesidades básicas, y eso me pasó a mí. Yo empecé a descubrir, empecé a estudiar lo que era el tema de la lógica del consumidor, empezar a entender quién iba a comprar ese producto o servicio para yo empezar a satisfacer esas necesidades. ¿Pero por qué nombro esto? Porque es importante empezar a pensar que existe algo que nutre lo que tú haces día a día. Eso lo trabaja este autor en esta charla. Les voy a mandar a Nicolás esta lámina para que le pueda pasar este enlace. Búsquenlo en internet. Dan Buchner, él trabaja un poco lo que es el tema de cómo vivir más de 100 años, que se conecta con un tema bien importante que tiene que ver con el famoso Ikigai. ¿Ok? No me voy a extender mucho acá, pero es importante entonces empezar a pensar que existe un elemento que nos ayuda a nosotros a centrar, y esto lo trabajamos en la cátedra un poco, esa pasión, esa misión, fíjense ese elemento bien importante. Empezamos entonces a hablar de que existe una misión personal, existe una vocación, y para muchas personas, yo se lo digo a mis estudiantes, que creo que hay algunos acá conectados, un poco que el primer emprendimiento personal que ustedes tienen es terminar a buen término su carrera universitaria. Y para las personas que no pudieron estudiar, terminar esa meta que iniciaron, un curso que hicieron. Es decir, esa vocación, ese talento, eso en lo que eres bueno, y eso te ayuda mucho a pensar esta filosofía japonesa, que es el famoso Ikigai, que es esa razón de ser, que es lo que en la lámina anterior se habla un poco de esta lengua de Okinawa, que es donde se habla de que, bueno, ok, ¿qué pasó con la jubilación? ¿Ya a los 50 años me jubilo? No, nosotros más bien se habla que en la cultura japonesa ellos prosiguen teniendo metas más allá del tema de la jubilación. Por eso a mí me encantó mucho lo que hice después, cuando yo me salgo del tema de las posadas, un poco ya correlacionando, yo ayudé a otras personas y lo sigo haciendo hoy en día. Yo las ayudo a emprender, y muchas personas incluso, yo me sorprendo cuando me dicen, profesor, yo lo estoy contratando a usted porque yo quiero que usted me ayude a emprender, porque yo quiero montar una posada, porque me parece que eso es un proyecto exitoso para yo poder jubilarme. Exitoso. Entonces, fíjense, y me pasa, aunque ustedes no lo crean, yo tengo una frase que dice, bueno, nunca es tarde para emprender. La mayoría de mis clientes son personas de 55 años en adelante que quieren aprender a emprender. Y me quedo sorprendido. Yo he tenido hasta personas que, claro, ya después de los 55, de los 60 años, hay mayor cantidad de riesgo, no solamente por la edad, sino por el tema económico, pero bueno, han decidido que se les acompañe en este proceso. Y bueno, yo las primeras preguntas que les hago siempre es, céntrense en estas 6 cuestionantes que tengo acá: el quién soy, el quién quiero ser, el que tengo, el que quiero tener, el que hago y el que quiero hacer. Y se lo hablo muchísimo también a mis estudiantes, por lo menos en los semestres anteriores, que se resumen en estos 3 grandes verbos: ser, tener y hacer. Las preguntas a la izquierda son en tiempo presente, y estos 3 verbos sería hacia futuro. Porque si hay algo que cambia en esta lista, yo esto lo estoy practicando desde hace casi 25 años, yo agarro una hoja en blanco y hago 6 cuadritos. Y esto, aunque ustedes no lo crean, me puedo tardar hasta 2 horas para contestarlo. Porque lo que yo escriba en el quién soy y en el quién quiero ser mañana, ¿okay?, va a determinar los próximos pasos de mi vida, de mi vida como emprendedor. Porque basta que yo quiera mañana hacer algo diferente, me va a cambiar la configuración de ese perfil emprendedor. Seguramente voy a necesitar aprender nuevas herramientas y habilidades que hoy en día pienso que no tengo o que necesito tener. ¿Para qué? Para poder hacer. Estos 3 verbos son poderosos porque no basta simplemente con decir, ok, yo soy y quiero ser fulano o sutano. No, tú tienes que tener un plan de acción, una meta, tienes que tener algún recurso, bien sea material o inmaterial, para después entonces poder decir, ya lo logré. Y eso, cuando tú dices ya lo logré o ya lo estoy haciendo, es que ya estás materializando lo que tú empezaste o lo que tú diseñaste de esa configuración de tu perfil emprendedor. Hay un elemento que pareciera que no es bien tomado en cuenta, y es el tema de la ética en el emprendimiento. Ya con esto prácticamente estoy concluyendo, que tiene que ver un poco, y lo resumo en esta lámina, que apuesta un poco a que el emprendimiento es entendido como una actuación integral. Cuando yo hablo del emprendimiento, estoy hablando de conocimiento, del ser humano,
del aprender a convivir con el entorno, con el contexto, porque un emprendedor no está aislado, está en una sociedad, está en un contexto donde tiene que interactuar con una cantidad de elementos, de características, con una cantidad de elementos, vamos a decir, más allá de la competencia en el mercado, la competitividad con otros emprendedores, que la competitividad es algo muy positivo, porque es la competitividad sana, donde existe la ética. Se espera que todo emprendedor aprenda a resolver problemas en determinados contextos, en el profesional, en el académico, en el social, en el político, pero sobre todo en el personal. Y es donde este tema tan íntimo, que es el perfil emprendedor, es donde ese contexto, porque además, para poder manejarnos con el tema de la ética, cuando se habla de la idoneidad, que es un criterio de desempeño, se habla de que se espera que un emprendedor actúe de determinada manera. Y esto lo vemos mucho en el mundo corporativo, cuando un profesional, si no queremos hablar de emprendimiento y sustituimos la palabra emprendimiento, este esquema que está acá aplica para lo que significa ser competente en la vida. Es decir, la competencia ahorita se habla de todo. Cuando hablamos de competencia es tener un conjunto, el equilibrio entre la actitud, los conocimientos, las habilidades, pero sobre todo también la armonía con los valores, tener compromiso ético. Eso lo podemos ver en grandes emprendimientos que han trascendido porque tienen una íntima conexión con el entorno. Ahí es donde vemos, por ejemplo, emprendedores exitosos que trabajan, por ejemplo, con el sistema de empresas B, que significa el triple impacto, porque tiene una armonía entre lo económico, lo cultural, lo social. Se le devuelve al contexto, o sea, así como tu emprendimiento se nutre del contexto a nivel económico, el emprendedor a través de la responsabilidad social, empresarial, devuelve al ambiente, al contexto, devuelve algo. Entonces, eso te va a permitir también alimentar tus ciclos de mejora continua, y esta palabra que también es muy poderosa, que es aprender a autorregular nuestro comportamiento emprendedor. Ya para ir finalizando, un poco el tema de la ética del emprendimiento es tener los valores necesarios, que esto hay que rescatarlo a nivel mundial. Tener ética, por ejemplo, si hablamos de una aplicación, no jugar con los datos de nuestros usuarios, respetar la privacidad, todo esto tiene que verse reflejado en nuestra marca, que eso es otro tema que también eso pica para otras charlas, y seguramente en el resto del ciclo de este foro de esta nueva temporada se va a trabajar con otros ponentes. Entonces, es bien importante aprender a buscar el equilibrio. Por ejemplo, le pongo un caso como el respeto, que muchas veces pasa desapercibido, que tiene una zona de convergencia entre el respeto y la constancia, pero en el medio estamos hablando de la responsabilidad. Que finalmente a veces decimos, bueno, a nosotros lo que nos importa en el emprendimiento es que se vea la constancia, sí, ojo, pero no, yo necesito manejar la responsabilidad basada en el respeto. Entonces también tengo que hablar de los valores, y eso es un elemento clave para hablar de la competencia de emprendimiento. Somos emprendedores, ¿por qué? Porque tenemos el conocimiento, tenemos la habilidad, tenemos la actitud, pero también tenemos un valor que está en lo más, está en el núcleo, está a lo interno, que es importante. Y bien sabemos que los fracasos de la sociedad radican un poco en que no existen los valores existen, pero no son aplicados, no son trasladados al emprendimiento. Termino finalmente con esta lámina, y es una afirmación, pero también es una pregunta. Ahora es el momento. ¿Y tú? ¿Y ustedes qué han decidido que quieren hacer? ¿Se ven como emprendedores? Ahora sí sería el momento de retomar esa primera lámina que hablaba de reflexionar. Cierro con esta frase de Michael Melamed que me encanta, y él dice, un imposible es un emprendimiento por conquistar. Michael Melamed. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Qué maravilla, Frank. Cantidad de información. Mira, esta audiencia, te cuento, mira, mi cámara está fallando, pero aquí vamos. Esta audiencia es súper activa y yo creo que están así como que con información, información, información. Mucha información. Yo creo, pero se logró en el tiempo. Fíjate, Frank, tienes una pregunta. ¿Cómo no? Que hizo hace un ratico Carlos Hernández. Dice, si tengo varias ideas para emprender, ¿cómo definiría la más idónea o cómo haría para poder seleccionar una? Perfecto, Carlos. Bueno, fíjate, para poder, tú tienes que jerarquizar, o sea, yo lo trabajo mucho es como prácticamente un test, un baremo, una lista de cotejo. Tus ideas tienes que jerarquizarlas con base a los filtros de la factibilidad. Lo que tú quizás piensas que hoy puede ser más valioso, ¿ok? Lo que te puede generar más dinero,
lo que te puede generar mayor pasión. Entonces hay unas escalas en internet, las puedes googlear un poco, es como buscar la oportunidad, ¿no? Jerarquizar. Por ejemplo, mi idea tiene mercado, ¿sí o no? Mi idea está considerado como una oportunidad de negocios, ¿sí o no? Entonces, respondiendo una cantidad de preguntas, de filtros que incluso puedes hacer, normalmente me imagino que toda idea parte de tu ciclo de reflexión personal, y eso pasaba mucho. Yo me lanzaba mucho al mercado con ideas que yo no filtraba, y entonces me estrellaba. Por ejemplo, con el caso de tuayaca.com. Yo decía, eso no tiene idea, no tiene mercado, pero cuando la probé, lo que hoy llamamos el MVP, que probé esa versión, decía, bueno, sí, tenía un mercado, pero no tan grande como el de tuposada.com, por ejemplo. Entonces, ¿qué me decían a mí? Me decían, Francisco, céntrate. Entonces, yo te recomiendo que hagas un ejercicio de relajación, o sea, no que te busques un mantra ni nada de estas serie de cuestiones, sino que te centres con esas 6 preguntas: ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tengo? ¿Qué quiero tener? ¿Qué hago y qué quiero hacer? Son 6 preguntas poderosas. ¿Por qué? Porque va a depender de la medida de tu compromiso personal, hasta dónde tú quieras llegar. Porque te puedo decir, sí, te puede dar dinero, pero lo que también tú visualizas, lo que te va a dar mayor dolor de cabeza, eso quizás es lo que más te conviene. Pues tú dices, lo que es fácil no me llama mucho la atención. Entonces, quizás lo que tú ves como más grande, como más retador, es lo que sí te va a funcionar. Es lo que yo te invito a trabajarlo. Muy bien. Fíjate, yo diría para los emprendedores con una pregunta como esa, me parece muy valiosa la que está haciendo Carlos, porque también apela a la sinceridad, ¿no? A veces tú dices, bueno, es que no sé ni siquiera por dónde empezar, no sé ni siquiera con cuál empezar, con cuál de las ideas. Ojo, y eso le pasa a la gente que es muy talentosa, el que no tiene tanto talento no tiene que tomar mucha decisión, pero allí me parece que juega un papel muy importante, el Ikigai, ¿no? Que es esta lámina justo. Exacto. Yo te iba escuchando y decía, bueno, voy a comentar sobre esto y tú lo tenías incorporado en tu presentación, porque ese cruce, y hoy lo hablábamos aquí al mediodía que nos vinieron a visitar aquí en el centro, ese cruce de lo que te apasiona con lo que sé hacer, porque yo puedo hacer lo que me apasiona, pero no monetizo, no genera dinero. Eso puede ser un hobby, ¿no? Así es. Lo que el otro necesita, pero además puede que lo necesite, el tema es que esté dispuesto a pagar. Entonces, Así es. también hacer como ese análisis que tú lo planteabas allí a lo largo de tu presentación. Creo que sí, Mario está diciendo, quiero revisar con calma, sí, porque la presentación está súper nutrida. Acuérdense que nosotros a ustedes les compartimos luego la grabación para que puedan escuchar, porque hay muchísima información y muchísimos datos que tú vas presentando, así como metodologías y bibliografías que vale la pena revisar con calma. Perfecto. Para que eso les ayude a tomar estas decisiones y sobre todo, fíjense, no hablamos, Frank nombró muchísimas ideas de negocio y ideas con las que él mismo pues ha probado, ha tenido éxito, en otras no tanto, pero el día de hoy nuestra intención era hablarles a ustedes como emprendedores, ¿no? Porque al final el emprendimiento necesita de ustedes para poder salir adelante y crecer. Mira cómo son, ¿ves? Ya se acabó el tiempo y ahora es que nos están escribiendo. Entonces vamos a ver, vamos a aprovechar en estos últimos minutos. Primero te están felicitando muchísimo, Fran, en el chat. Gracias. Excelente, todo muy nutrido, importante, excelente información, gracias. Nos dicen por aquí, excelente tema. Bueno, a pesar de que se ve que la conexión le jugó hoy, no le ayudó mucho. Muy bueno, mucha información a digerir, así es. Y además que Fran va así rápido para decirles todo y que no les quede nada por cubrir del material, pero te dio tiempo, mi Fran. A ver, la semana que viene Nicolás puso allí que nos va a estar acompañando la profe Irwin, otra profe del equipo, en este foro temático. Mario dijo lo de revisar con calma. Carlos dice, disculpen, pero no pude mirar el foro completo, la conectividad es muy mala, donde estoy publicarán este foro en YouTube o algún otro sitio. No sé si Luis Alvarado está por aquí para que les comente cómo es el tema de YouTube, donde lo están alojando, el canal de la dirección de egresados. Dice, por favor, si pueden compartir la presentación y el video, se les agradece para volver a verlo. Por favor, sus redes.
Ni siquiera pude escuchar la respuesta a la pregunta, Dios. Gracias, excelente. Saludos desde Lima, Fran, estás Ah, bueno, muchas internacional. gracias. Qué chévere. Mira, la grabación queda siempre grabada en la página de Egresados UCAP para que sepan y puedan buscar esto. Y cada foro además tiene una nota con una grabación. Gracias, Nicolás, por eso. Ricardo dice, excelente información, muy interesante, excelente el foro, muchísimas gracias. Bueno, yo te doy las gracias de nuevo a ti, Fran, igual que, oye, este trabajo lo hacemos en conjunto, Dirección de Egresados, Fundación BBVA Provincial y bueno, y talentos como tú que siempre están dispuestos a acompañarnos en este espacio tan querido que ya tiene. Imagínate, Fran, desde cuándo Sí, empezamos casi tres nosotros con años. estos foros Muchas temáticos. gracias, Aymara, por la Así invitación y que al un Centro de Innovación gusto. y Emprendimiento y a Dirección de Egresados y a la Fundación BBVA por promulgar este tipo de espacios que son vitales para todos nosotros. Un gran abrazo y bueno, muy feliz tarde para todos. Así es. Feliz Bendiciones, tarde para todos y nos vemos la semana que viene. Nos seguro. vemos el próximo Placer. miércoles a las 4 de la tarde. Chao, Chao. chao. Que estén muy bien.